Hola, muy buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó el capítulo número 1 y vamos a hablarles acerca del análisis aplicado a la conducta. Le cedo mi palabra a la compañera Adriana. Gracias, muy bien. El análisis aplicado de la conducta es un enfoque científico que nos va a permitir descubrir las variables ambientales que influyen sobre una conducta. ¿Ok? Entonces, para entrar en contexto, empezaremos con las características de ciencia. Y la ciencia es un enfoque sistemático que busca organizar el conocimiento del mundo natural, en este caso el conocimiento sobre la conducta. Y para ello vamos a describir tres tipos de investigación científica. La descripción son una recopilación de hechos sobre eventos observados. La predicción ocurre en la presencia de dos variables observadas y en estudios correlacionales, y el control es la relación funcional de un experimento ya controlado. Por lo tanto, vamos a hablar también de las actitudes de la ciencia. Cabe destacar que los valores predominantes guían el trabajo de todos los científicos. Por ello, vamos a explicar un poquito de cada una. El determinismo es un acontecimiento que ocurre por accidente. Y el empirismo es cualquier tipo de conocimiento provocado de la experiencia y la práctica de la observación objetiva. La experimentación es controlar de manera fiable un fenómeno mediante la identificación de los factores, ¿ok? Y por último, la replicación es la repetición de un experimento y de las condiciones variables independientes dentro de un experimento. Quiere decir que ya es más fiable, ya es más confiable cuando se lleva a cabo la replicación. Vamos a abordar en breve un poco más de la historia del desarrollo del análisis de la conducta y queremos empezar con el conductismo, que como ustedes ya saben es una filosofía de la ciencia de la conducta que se encarga de la investigación en el área enfocada al área del análisis experimental de la conducta, y con ello sus inicios fueron con Watson, que consiste en la observación directa de las relaciones entre estímulos ambientales y las respuestas que evocan, y posteriormente fue Skinner. Y les cedo la palabra a mi compañera Jovita. Ok, buenos días compañeros. Como saben, Skinner fue el fundador del análisis experimental de la conducta. Él mencionaba cómo la filosofía y los principios de la conducta podrían utilizarse en una idea representada. También mencionaba cómo los principios de la conducta podrían aplicarse a conductas complejas. Otro punto que decía era que el conductismo no es la ciencia de la conducta humana, sino es la filosofía de esa ciencia. El conductismo de Skinner se identificaba de otras teorías psicológicas, incluyendo otras formas de conductismo. La causa de un comportamiento se refiere a los procesos que pueden existir, pero que es inobservable y no puede ser observado ni manipulado experimentalmente. Skinner también decía que es un error excluir aquellos eventos que pueden influir en nuestra conducta. Creía que al utilizar constructos hipotéticos para explicar las causas de la conducta, no contribuían en nada en una explicación funcional. También mencionaba que el estructuralismo y el conductismo metodológico rechazan los eventos que no son definidos operacionalmente a través de una evaluación objetiva. Los estructuralistas evitan el mentalismo restringiendo la conducta. Los conductistas metodológicos
difieren de los estructuralistas, pero que sí utilizan manipulaciones científicas para buscar relaciones funcionales. También algunos conductistas iniciales negaban la existencia de las variables internas a lo que se le conoce como conductismo metodológico. Otro punto del conductismo de Skinner enunció 3 asunciones sobre la naturaleza de los eventos privados, que fueron: los eventos y las emociones son conductas. La conducta privada se diferencia de la conducta pública. La conducta privada está influenciada por el mismo tipo de variable. También al inicio, la importancia de los eventos privados en un sistema conceptual completo sobre las conductas. Skinner creó el conductismo radical, que buscaba comprender todas las conductas humanas. Hay unas características del análisis aplicado a la conducta, las cuales son: aplicado, conductual, analítico, tecnológico, conceptualmente sistemático, eficaz, generalizable, y hay otras características adicionales como son: responsabilidad, público, factible, inspirado, y por último tenemos la optimista. Bueno, compañeros, les cedo la palabra a mi compañero Orlando. Buen día, compañeros, maestro. A mí me tocó el análisis aplicado de la conducta. Es la ciencia en la que las estrategias derivan de los principios de la conducta, se aplican de una manera sistemática para mejorar la conducta. Otro punto es socialmente relevante y en la que se utiliza la experimentación para identificar las variables responsables del cambio de la conducta. Aunque la mayoría de los análisis de la conducta es habitual para un análisis de la conducta. Funciona en múltiples áreas a la vez y pasar de una hacia otra sin problema. El análisis experimental de la conducta es la rama que se ocupa de la investigación básica de esta ciencia. Un punto es: la investigación básica se encarga de realizar experimentos en el contexto del laboratorio, tanto como sujetos humanos como no humanos, con el objetivo de descubrir y clarificar los principios fundamentales de la conducta. También creemos que la aproximación científica natural y programática del análisis aplicado de la conducta son las variables ambientales que influyen en las conductas socialmente relevantes al desarrollo de una tecnología que se beneficie de esa identificación. Es mejor esperanza para resolver muchos de los problemas de la humanidad. Con esto termino y le cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre la historia del análisis aplicado a la conducta. Los primeros estudios fueron por allá de 1949 con Fuller, el cual indagó en un chico que estaba en estado vegetativo, que apenas si movía un poco el brazo. Entonces, él lo que hizo fue inyectarle una solución lechosa en la boca junto con algo de azúcar y también ir midiendo todas esas conductas que se iban pues acomodando en esa situación. Posteriormente, él logró identificar que él comenzaba a mover su brazo de forma vertical y vio que condicionar ciertas respuestas podía ser discriminar algunas otras. De ahí en fuera, el mayor auge fue entre los 50 y 60, donde se empieza a ver como tal el análisis experimental de la conducta en sujetos que no son humanos. Y la finalidad de esto era ver si se podía aplicar posteriormente a humanos y ver cómo podrían aparecer nuevas conductas o modificarlas, porque ya tenían ciertas bases en animales, pero pues estaban en esa fase de experimentación. Posteriormente, tuvimos autores como Baer, como Lindsay, que buscaban diferentes públicos. Uno buscaba a los adultos que poseían esquizofrenia, entonces buscaba la forma de
de ver cómo la conducta operante podía modificar ciertas conductas y otro buscaba modificar a los niños. Todos estos procedimientos pues eran bastante nuevos y como tal no había financiamiento para ellos, no había revistas, no había radios, no había nada. Entonces no tenían dónde decir lo que estaban haciendo. Todo esto cambia cuando empieza a aparecer como tal el conductismo, que es pues lo que la gente hace con derecho propio y con causas propias. El análisis de la conducta como tal, lo explicaron anteriormente mis compañeros, es una ciencia. Esta ciencia lo que estudia es cómo manejar el medio ambiente para hacer probables ciertas conductas y hacer probables también que no sucedan otras. Por allá de 1968 se publica la primera revista, que fue The Journal of Applied Behavior Analysis, y se publica el artículo de algunas dimensiones actuales del análisis aplicado a la conducta por Donald M. Y ya es cuando empieza otra vez a tener ese auge, y ahí se publican esta serie de cuestiones que son las características, que es aplicado para tratar de mejorar la vida de las personas, conductual, que se divide en tres, que es que la conducta que elijamos tiene que ser la que nosotros queremos modificar, debe ser mesurable, o sea, se puede medir, se tiene que tener que medir, y tenemos que ver si los cambios que ocurren son en el experimentador o en la persona con la cual se está experimentando. De ahí en lo tecnológico son los procesos que se describen con claridad para que pueda alguien más replicar lo que se está investigando. Tienen que ser sistemáticos, por lo tanto los términos que se utilicen dentro de ello tienen que ser relevantes y tienen que tener interpretaciones y deben ser eficaces. Por lo tanto, también tienen que hacer que las conductas que se quieran cambiar sean conductas que necesiten o que quieran mejorar al sistema social. Si es relevante de esta forma, entonces se llevaba a la práctica. Ahora pues le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Hola, buenos días, compañeros y maestro. A mí me tocó el análisis aplicado a la conducta ofrece a la sociedad una aproximación a la resolución de problemas que permite la redención de cuentas y que es pública, factible, inspiradora y optimista. Un cambio de conducta es generalizable si permanece a lo largo del tiempo. Un cambio de conducta que persiste una vez que los procedimientos de tratamiento originales se han remitido son generalizables. El análisis experimental de la conducta es la rama que se ocupa de la investigación básica en esta ciencia. Y una característica definitoria del análisis de la conducta tiene que ver con los tipos de intervenciones utilizadas para mejorarla. Y le cedo la palabra a mi compañera Vianet. Buenos días, compañeros y maestros. Bueno, pues ya para terminar, en resumen, voy a hablarles en general sobre el conductismo y pues es el que se encarga o trabaja con unos conceptos bastante reconocidos. De hecho, se han estudiado ampliamente, pero más en el ámbito educativo. Recuerden que al hablar de conductismo nos vamos a referir a un estímulo, respuesta, a un condicionamiento, a un refuerzo y a un castigo. Y claro, como todo, pues tiene también sus ventajas y desventajas. Les voy a explicar unas 3, 4 nada más para que no se queden con la duda. Y una de las ventajas podría ser el predecir y controlar la conducta, que permite la planificación, que consigue modificar comportamientos y que también pues determina la imaginación y el sentimiento. Tal vez la desventaja podría ser el que resulta muy reduccionista y que enfatiza motivos a corto plazo que más a largo plazo, ¿no? Eso sería como en general para terminar ya con este tema y en nombre de mis compañeros les agradezco el haber escuchado, leído y el haber prestado su atención. Esperamos que hayan tomado apuntes y que hayan entendido bien el tema. Cualquier duda, estamos aquí a sus órdenes y que tengan excelente día.